Nelson, bienvenido al octavo Festival Internacional de Cine de las Alturas con una propuesta muy interesante. A mí la verdad que me sorprendió la reconstrucción de época y encontrar estos bares en los años 70 en donde pueden pasar historias que uno ni se imagina. ¿Cómo surge el proyecto? Bueno, el proyecto surge desde el momento que leí el cuento, en realidad. Cuando lo leí tuve la sensación de que yo lo quería llevar al cine, digamos, que lo veías en imágenes y que estaba en movimiento de alguna forma. Y no fue sino hasta el 2019 que la idea tomó como mayor forma, digamos, porque acaba de terminar de escribir mi primera película y las negociaciones con una importante productora de acá que para firmar un contrato no las acepté y tomé el camino difícil de producirla yo solo o buscar otras formas de financiamiento. Entonces, o sea que doble desafío, porque esto que te digo de la cuidada reconstrucción de época, digo, hubo que hacerse cargo vos solo. No, somos un equipo, pero es un cortometraje 100% independiente, digamos, bancado entre nosotros mismos. Es decir, yo tenía muchas ganas de filmar y no tenía ganas de escribir porque estaba agotado de parir una película. Y entonces era la excusa perfecta para filmar algo que me gustaba, que lo entiendo, que yo fui mozo también un periodo muy breve de mi vida, en la transición entre la escuela de cine de Buenos Aires y Tucumán. Estudié en la escuela de Subiela, del Liceo Subiela, con una beca del Instituto de Cine de Venezuela, la cual apliqué desde Argentina, ¿no? Entonces, bueno, una vez que terminé, que me recibo, empieza el mundo feroz del trabajo en la producción audiovisual, ¿viste? Claro. Y bueno, no estuvo fácil. Entonces, lo único que conseguí para trabajar fue de mozo. Y ahí reconecté con el cuento de vuelta. Lo experiencié, digamos, lo experimenté con esos personajes y bueno, decidí adaptarlo. Mis amigos me acompañaron, mi productor Pablo Peralta, y lo financiamos entre nosotros, sin pagar nada, entre colaboraciones. ¿Y por qué decidiste, digo, en la adaptación anclarlo en un momento específico que es reconocible y que a medida que va avanzando la narración, sobre todo los personajes, empiezan a decir información de algo que pasaba ahí, sobre todo con la complicidad civil en medio de la situación que se vivía dramática de la dictadura socio-cívico-militar? Sí, en realidad el contexto en el que fue escrita la historia originalmente fue en 1933, en el periodo en que Hemingway estaba en España. Entonces, ese periodo me resultó particularmente parecido al del 76 acá, digamos, porque fue, bueno, al toque la Guerra Civil Española y la dictadura de Franco. Entonces, la historia estuvo censurada, el último fragmento, digamos, lo que yo llamo el Padre Nuestro de la Nada, estuvo censurada. Entonces, la dictadura ya creo que terminó fue en el 75 y aquí empezó en el 76. Entonces, muy probablemente los habla hispanos nunca leímos la versión fiel, ¿viste? Hasta después del retorno de la democracia. Entonces, me parecía que el contexto era bastante similar y es una época que particularmente me interesa explorar en el cine de la historia argentina, ¿no? Entonces, esa fue la conexión. Claro, claro. ¿Cómo fue encontrar la locación y los actores también para que participen en el relato? Bueno, con respecto a los actores es también bastante mágico porque el viejo del relato es mi amigo. Lo conocí porque era el dueño de un bar que yo frecuentaba en Tucumán, ¿no? Bigotes. Un bar que acaba de desaparecer, pero que de alguna forma fue un lugar muy especial para la cultura, la gestación de proyectos. Bueno, ese tipo de bares que están en todos los lugares mágicos.
Bueno, lo cierto es que él es mi amigo y yo lo conozco personalmente y yo sentí que este personaje lo tenía que interpretar él. Entonces, cuando surgió la pulsión de hacerlo, le pregunté directamente si estaba dispuesto a actuar para este corto, como una adaptación de un cuento que quería hacer. Y me dijo, sí, vamos a hacer. Al toque, sin saber de qué se trataba, nada. Entonces, es un 100% no actor, es su primera participación en el cine. Y lo hace muy bien, siendo no actor, y lo hace muy bien. Sí. Suelen decirme siempre que es el actor que más gustó. Y con respecto a Mariano Quiroga, que es el protagonista, lo conozco de Tucumán, le pregunté también este lugar y sentí como una especie de intuición en la que vos no necesitas hacer un casting de esa persona, sino que tiene como una identificación moral con el personaje. Entonces, en este caso funcionó. Yo lo vi como mi personaje, siempre lo imaginé a él, lo veía moviéndose constantemente y se lo propuse y me dijo que sí. Y le gustó el guión y lo construimos el personaje. Y es muy fuerte, siempre cuento esta anécdota porque tuvimos muy pocos ensayos y yo suelo dar bastante libertad en el proceso de la interpretación, o suelo llegar a ese acuerdo con el actor, mejor dicho. Y en un momento yo todavía estaba un poco inseguro, porque siempre está esa cosa con este método. Y no vi al personaje, no estaba seguro, no lo veía. Y en el momento que empezamos a grabar, nació, en ese preciso instante. Y bueno, lo hemos filmado a un ritmo muy orgánico, con muy pocas tomas, o sea, creo que 2 tomas de cada una, con un nivel de precisión muy alto y con pocas horas, porque el bar, volviendo con la pregunta original, con la segunda parte de la pregunta, el bar es un lugar que yo frecuento también, me encanta, que tiene como una estética medio londinense, muy antiguo y me encanta la luz. En un momento, buscando la locación, mi productor me dice, ¿y por qué no lo filmamos en este bar? Y me hizo clic de una vez, lo fuimos a ver, llevamos a nuestro equipo y nos prestaron el bar, que casualmente el dueño era amigo del actor, del viejo. Bueno, increíble el trabajo que hiciste, así que felicitaciones. De nuevo, gracias por venir con esta propuesta al 8º Festival Internacional de Cine de las Alturas. Muchísimas gracias a vos, Rolando, por la entrevista, me he pasado muy bien. Y gracias al festival también, porque la verdad que estoy muy agradecido, muy conforme y muy contento. La proyección ha sido hermosa en la sala, la he visto por primera vez como la hice, como la imaginé. Yo he hecho la corrección de color y hasta ahora no la había podido ver en su esplendor, así que estoy muy contento y agradecido.